En esta clase nos vamos a ocupar de analizar aquellas organelas que están rodeadas por una doble membrana. Es decir, vamos a estudiar en detalle cómo son las mitocondrias, los plastidios y su amplia variación en las células vegetales. Continuemos ahora con otros orgánulos. Vamos a ver orgánulos que tienen dos unidades de membrana. Es decir, tienen una membrana externa y una membrana interna, cada una de ellas, por supuesto, con sus dos capas de fosfolípidos. La primera de estas estructuras de doble membrana se llama mitocondria. La membrana externa es lisa y la membrana interna tiene pliegues como si fuesen dedos de guante. La estructura de esta mitocondria le da relación a su función. Están relacionadas con el proceso que se llama respiración celular. En este proceso, la célula utiliza los azúcares, es decir, utiliza la glucosa y rompe la molécula de glucosa obteniendo moléculas de ATP, que es la molécula energética. Este proceso se llama respiración celular. ¿Qué tienen otras cosas las mitocondrias en su interior? Tienen una pequeña hebra de ácido desoxirribonucleico, es decir, una pequeña hebra de ADN, de forma circular. Y también puede haber en su interior ribosomas, pero son ribosomas 70 Svedberg, no ribosomas 80, como los que hay adheridos al retículo endoplasmático rugoso. Así se ve una mitocondria y la única manera de verla de nuevo es con un microscopio electrónico de transmisión. Aquí se pueden ver las crestas de la membrana interna, ¿sí?, que van hacia el interior. Inclusive se pueden ver estos puntos negros que están en el interior, que son los ribosomas. Otra organela de doble unidad de membrana son los plastidios. Aquí los plastidios tienen una clasificación de acuerdo a que tengan o no pigmentos. Los que tienen pigmentos tendremos cloroplastos, etioplastos o cromoplastos. Y los que no tienen pigmentos se agrupan bajo el término de leucoplastos. Y dependiendo qué tengan adentro, recibirán diversas denominaciones. Por ejemplo, yo puedo tener toda esta clasificación. Fíjense que todos terminan en la palabra plastos, es decir, son todos plastidios. Un plastidio es, de nuevo, una organela que tiene doble unidad de membrana. Tiene una membrana externa y una membrana interna con muchos repliegues. Veamos primero un proplasto. Esta organela es la precursora de los demás plastidios, o sea, a partir de ella se van a originar todos los demás. Entonces, normalmente es la organela o plastidio que encontramos en los tejidos más jóvenes, es decir, los tejidos denominados meristemáticos o, inclusive, los tejidos que están en el embrión dentro de una semilla. A partir de este proplasto va a derivar, por ejemplo, los cloroplastos. ¿Cuál es la diferencia? Que estos cloroplastos tienen en su interior clorofila y es la organela encargada de realizar la fotosíntesis. Son organelas muy grandes los cloroplastos, se ven al microscopio óptico. Inclusive eran las más obvias que se movían durante el movimiento citoplasmático o ciclosis. ¿Cómo está formado un cloroplasto? Tiene, por un lado, dos membranas, una externa y una interna totalmente lisas. Y en el interior hay una matriz, ¿sí?, o estroma, donde hay un tercer sistema de membranas. Estas membranas que están adentro reciben el nombre de granas, aquellas que parecen moneditas huecas y que están apiladas una arriba de la otra. A su vez, las pilas de estas pequeñas monedas o grana están conectadas entre sí
por otras pequeñas membranas que se llaman tilacoides. A todo el conjunto normalmente se le llama grana tilacoide. ¿Por qué están pintadas de verde? Porque en estas membranas de los granos, de los granas, es donde están embebidas las moléculas de clorofila. La luz solar impacta sobre la molécula de clorofila y mediante un complejo sistema fisiológico se realiza la fotosíntesis. Recuerdan que la fotosíntesis era la unión de moléculas de dióxido de carbono con agua en presencia de la luz solar y se fabricaba un azúcar, que es la glucosa, y como producto de desecho se producía también oxígeno. Bueno, pues todo esto ocurre en el interior de los granos. En una fotografía tomada con microscopio electrónico de transmisión se pueden ver las membranas de los tilacoides y los granas en el interior e inclusive se pueden ver acumulaciones de almidón, producto de la unión de las moléculas de glucosa fabricadas durante la fotosíntesis. También dentro de un plastidio, un cloroplasto, se puede ver la presencia de ADN circular y ribosomas 70S. Pero ¿cómo se explica que dentro de una mitocondria y de un cloroplasto haya una pequeña molécula de ADN y ribosomas 70S, que son exactamente igual que las que tienen las bacterias? Esto fue propuesto por la doctora Lynn Margulis como hipótesis endosimbiótica, en la cual una célula eucariota primitiva fagocitó a bacterias que se transformaron en las mitocondrias y los cloroplastos. De esta manera se explica no solo el ADN circular y los ribosomas del tipo procariota, sino que se explica la doble unidad de membrana. La membrana interna será la originalmente de la bacteria fagocitada y la membrana externa la de la célula que engulló o fagocitó. Como entraron en una vida en común sin ser digeridas, estas bacterias se transformaron en una asociación simbiótica, es decir, ambas estructuras se ven beneficiadas por una vida en común. Entonces, miremos cómo es la combinación del trabajo de una célula. La energía solar impacta sobre las clorofilas de que están en los tilacoides dentro de un cloroplasto y así se produce glucosa y oxígeno. Este proceso es la fotosíntesis, obviamente. Dicha glucosa es utilizada dentro de la mitocondria en un proceso de respiración celular por el cual la célula fabrica ATP necesaria para todos los trabajos de la célula. Al romper la molécula de glucosa, otra vez produce dióxido de carbono y agua que vuelven al ambiente y reinician este ciclo. Esta fase entre un proceso del metabolismo y otro lo van a ver con lujo de detalles cuando lleguen a fisiología vegetal. Por ejemplo, cómo es el proceso entre que un plastidio pueda transformarse en un etioplasto y luego pueda transformarse en un cloroplasto. Esto tenemos que pensarlo, por ejemplo, cuando una semilla germina, ¿sí? Primero tiene proplastos o proplastidios, que pueden transformarse en etioplastos y progresivamente, hasta que los cotiledones salen y se enfrentan a la luz, recién se van transformando en cloroplastos. Aquí vemos, por ejemplo, cómo los proplastidios
se van transformando en cloroplastos en una planta de maíz, ¿sí? Entonces, a medida que estas hojas nuevas son expuestas al sol, los proplastidios se van transformando progresivamente en cloroplastos. Y estos cloroplastos pueden encontrarse en distinta proporción en distintas células, lo cual vamos a ver un poco más adelante cuando analicemos la anatomía de las hojas. De esta manera, terminamos de ver la teoría número 7 que corresponde al citoplasma, su citoesqueleto y organela.